Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al Seminario de Física Gravitacional y Geométrica de la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana. El día de hoy nos acompaña el doctor Armando Roque Estrada de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Antes de darle la palabra al doctor Armando, me gustaría pues mencionarles un poco de su trayectoria. El doctor Armando realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Central de las Villas en Santa Clara, Cuba. Posteriormente hizo sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Guanajuato. Realizó un primer postdoctorado en la Universidad Michoacana y bueno, actualmente está como investigador postdoctoral en la Universidad de Zacatecas. Sus principales líneas de investigación son la gravitación, la cosmología, análisis numérico. Y bueno, el día de hoy nos va a hablar sobre ¿puede la autointeracción estabilizar los estados excitados de una estrella de bosones? Adelante, Armando. Muchas gracias, Giovanni, y muchas gracias por la invitación y pues a todos, espero no aburrirlos. Pues bueno, como les comentaba Giovanni, pues la plática va a ser si puede la interacción estabilizar los estados excitados de una estrella de bosones. En particular, no sé cómo sea la dinámica del seminario, si pueden interrumpirme antes o las preguntas al final. En ambos casos no tengo problema con cualquiera de las dos opciones. Entonces, un segundo. Bueno, esta es una foto, un collage, porque es muy difícil que todo el grupo coincida del grupo de gravitación y cosmología aquí de la UAS. Y pues si están invitados porque periódicamente hacemos talleres de cosmología, de gravitación, de la parte numérica. Y pues esta foto de acá es uno de los últimos talleres. Bueno, lo que les voy a presentar es los resultados de una serie de trabajos que he venido haciendo con mis colaboradores, el doctor Alberto Díez, el doctor Olivieri y su alumno Emanuel Chávez. Aquí tienen un QR por si quieren ver mi CBU, etcétera. Y pues esta es una foto que nos tiramos cuando concluimos este último resultado en una estancia de postdoctoral del profesor Olivier, perdón, una estancia de investigación. Entonces, ¿cómo estructuré la charla? No sé si todos están familiarizados con estrellas de bosones, entonces una primera parte va a ser muy breve. ¿Qué cosa es una estrella solitónica? Una segunda parte es por qué son importantes este tipo de estrellas solitónicas, fenomenología, su estabilidad. Y esto que está señalado en rojo es, digamos, la parte principal de la plática, que son los resultados que obtuvimos. Entonces, ¿qué entendemos como estrella? Cuando pensamos en una estrella, pensamos en gravedad y materia, que tiene que haber un equilibrio entre ambas cantidades, por un lado la fuerza de gravedad y por otro lado los gradientes de presión que va a haber debido a la materia. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos materia no bariónica? Entonces, en ese sentido, pues cambia un poco la situación. El primer intento que se hizo, sí fue con materia bariónica, que es simplemente considerar la parte de electromagnetismo y simplemente acoplarlo, definir un tensor de energía a momento, este que está acá, e intentar construir objetos compactos. El primer trabajo fue por Wheeler en los años 1954 y casualidad, pues sí le salieron objetos. Lo malo, pues que eran inestables. Entonces se pasó toda su vida intentando encontrar combinaciones que lo hicieran estables, pero en su momento, pues hasta la fecha, se conocen como los geones y no se consideran estables. Un segundo intento fue entonces, nos olvidemos del electromagnetismo y consideremos un campo escalar. Y ahí sí funcionó. Entonces, ¿cuáles serían los ingredientes? La relatividad general, que va a ser el modelo de gravedad. Vamos a considerar entonces como materia un campo escalar. De manera general, primero vamos a considerarlo complejo, después vamos a ver por qué tiene que ser complejo o por qué es recomendable. Y estos dos ingredientes nos van a dar a lo que se conoce como el sistema Einstein-Klein-Gordon. Y los objetos, si le ponemos simetría esférica, etcétera, da las conocidas estrellas de bosones. Todos los resultados que les voy a presentar están trabajados en unidades donde C y H es igual a 1. Entonces, por si ven unidades medio raras, es porque tomamos esta notación. Entonces, ¿cuál sería la acción? Pues sería la acción que va a escribir la teoría Einstein-Klein-Gordon, sería por un lado la relatividad general descrita por el escalar de Ricci, y por el otro lado vamos a tener entonces la materia que va a tener un término cinético. Noten que tenemos un campo complejo, complejo conjugado, y vamos a tener un potencial.
A este tipo de objetos que se construyeron con esta acción se le conocen como Klein-Gordon-Geometry. Sí, fue una generalización, si recuerdan, el caso del electromagnetismo le llamaron geones, pues entonces esto, que fue un campo escalar, se le llamó geón y fue en 1968 por David, quien realizó la primera publicación, quien encontró estos objetos, pero también contemporáneos salieron otros, un paper de Ruffini y Bonasola, donde también trataban este tema. Ahora, ¿cuál es la física que hay detrás de este tipo de objetos? Pues bueno, por un lado, vamos a tener la presión repulsiva que va a venir. Imagínense, tienes vean lo parecido al electromagnetismo, tienes una onda, o puedes ver como una gaussiana, y eso tiende a dispersarse. Entonces, esa presión de dispersarse se tiene que compensar con la fuerza atractiva de la gravedad y entonces alcanza el equilibrio. Y ese equilibrio va a formar un objeto compacto localizado, que es lo que queremos. Vamos a llamarlo estrellas de bosones. Entonces, una estrella de bosón es simplemente un objeto compacto localizado. Y aquí, perdonen si se ve un poco complejo, intentaré explicarle este croquis. Y ahora vamos a ver campo escalar. Le había dicho que era un campo escalar complejo, pero ¿por qué complejo? Bueno, lo primero es, ¿qué cosa es un campo escalar? Pues es un campo que tiene spin cero y vamos a poner dos opciones. Puede depender solo del espacio y puede poner del espacio y del tiempo. Si seguimos la línea del espacio, entonces vamos a tener una sugerencia del teorema de Derrick. El teorema de Derrick lo que nos dice es que si tenemos un campo escalar que no depende del tiempo, en un espacio-tiempo plano, Minkowski, entonces para dimensiones mayores que 3 va a ser inestable. Eso es lo que nos dice a grandes rasgos el teorema de Derrick. Ahí hay una manera, algo que se suele olvidar, es que impone que el campo escalar tiene que ser regular. ¿De acuerdo? Entonces existen trabajos que generalizan el teorema de Derrick a espacios-tiempos curvos y la única manera de violar o de que se pueda construir configuraciones de campo escalar que dependan del espacio nada más es cuando tienes una singularidad, cuando el campo escalar no es regular en el origen. De hecho, hace poco, en colaboración con el profesor Javier y uno de sus alumnos, pues reencontramos estas soluciones que en lo personal no conocíamos y nos dimos cuenta que desde el 2010 ya alguien lo había presentado. Bueno, entonces no es un camino bastante complejo porque entonces el campo escalar no es regular y entonces eso puede llevar a que la configuración no sea regular. ¿Qué hacemos? Pues bueno, lo que nos dice el teorema de Derry, añadamos una dependencia temporal. Entonces, si añadimos una dependencia temporal al campo, tenemos dos opciones, un campo real o un campo complejo. Vámonos por la opción del campo real, ¿no? Porque pues el complejo suena un poco raro, ¿no? Pues vamos por la opción del campo real. Entonces hay un trabajo de 1987 del IPAN, donde ellos prueban de que si quieres tener objetos regulares estacionarios, es decir, su campo gravitatorio, gravitacional sería estacionario y los objetos sean localizados, entonces no puedes tener un campo real. Aquí el truco para echar por tierra los argumentos del IPAN es que ellos imponen que tengas que tener, no puedes tener dependencia temporal en la métrica. Es decir, los coeficientes métricos no pueden depender del tiempo. Entonces, una manera de construir esos objetos son los llamados oscilones, que en 1991 se propuso, y lo que ocurre es que añades una dependencia temporal a la métrica, pero una dependencia muy particular, que es una serie, no sé si se logra ver bien, es una serie de potencias de cosenos duplos tanto para esta sería la G00, la temporal, y esta sería la radial. Aquí estamos asumiendo simetría esférica y también una dependencia temporal para el campo escalar con una potencia de coseno. Estas soluciones, de hecho, eso es un PRL. Estas soluciones fueron novedosas porque, pues bueno, ya no necesitabas tener un campo complejo, podías construir estos objetos, entre comillas, con simetría esférica. ¿Y por qué pongo entre comillas? Porque se probó después que ante la mínima perturbación, automáticamente esos objetos eran inestables y por tanto, pues sí, se pueden construir, pero no van a existir en la naturaleza. Bueno, entonces, ¿cuál será la vía más segura? Pues no vamos por el campo complejo. Entonces, lo que nos salva del campo complejo es que podemos tomar un ansatz donde este ansatz armónico, donde la simetría 1 existe. Recuerden, la simetría 1 es que va a ser invariante. A ver si regresamos un segundo.
Si regresamos, ponen ese ansatz, van a darse cuenta de que simplemente vas a tener una invarianza de fase, ¿no? Entonces, esta simetría uno nos permite construir lo que se llamaron cuboids, que es para el espacio plano, y las mini, aquí perdón, es un typo, es mini solitones o mini boson star. Se le dice mini porque en su momento la masa del campo escalar que es por algo histórico, que se le consideraba era una masa del orden del electrón volt, y entonces los objetos te salen con radio de un átomo o incluso un poquito más grande, ¿no? Pero ya se probó, o ya se conoce que si pones masas del campo ultraligera, estos tipos de objetos pueden ser del tamaño de un halo de una galaxia y se estudian para, como vamos a ver más adelante, para materia oscura. ¿Ok? Entonces, esta es la opción de por qué, o este es el caminito que se siguió históricamente para llegar al campo complejo y por qué es el más fácil. Ahora, el potencial. Bueno, si es necesario que tengas un término de masa. Entonces necesitas obligatoriamente tener un término de masa, que es este que está acá, pero en adición a ello puedes añadirle los términos, una serie de términos que te van a dar las autointeracciones. Por ejemplo, si consideramos el primer término nos da la autointeracción cuártica, si consideramos los otros términos, el que le sigue nos daría la autointeracción céstica y así sucesivamente. Entonces, mientras más quieras complicarte la existencia, le vas poniendo más términos de autointeracción, pero de manera general, lo único que necesitas para construir este tipo de objetos es un término de masa. Ahora, bueno, una vez que se obtuvo este tipo de estrellas escalares, es decir, se hizo toda esta receta que les comenté, pues dijeron, pues bueno, ya tenemos una estrella escalar, ¿qué es lo que sigue? Pues una estrella vectorial. Es decir, en vez de considerar un campo escalar, consideramos un campo vectorial. En este caso se le conoce como las estrellas de Proca. Entonces, lo que consideran en vez de un campo escalar es un campo vectorial y la estructura de la parte de materia sería de esta forma. Vamos a tener este término que está acá, que es un equivalente, nótenlo, a un término cinético, le pongo este equivalente entre comillas, y tenemos un término de masa. Nuevamente, se necesita un término de masa para que se formen estos objetos. Y pues aquí está la autointeracción. El ansatz que se usa también es un ansatz armónico y pues se pueden construir las estrellas de Proca. Después dijeron, bueno, ya tenemos estrellas vectoriales que podemos construir, pues estrellas espinoriales de spin 2. Entonces, estas son las teorías bimétricas. Ahí la verdad no he trabajado nada y pues así se pudieron construir este tipo de objetos. Ahora, hasta ahora todo lo que les he mostrado ha sido una motivación de partículas, por así decirlo. Simplemente tenemos un lagrangiano de materia y le ponemos un campo escalar, un campo vectorial o si quieres ponerle un campo de spin 2 y así sucesivamente, ¿no? Pero también existe una teoría que dice, ¿sabes qué? La motivación va a venir ahora de modificar la gravedad. Estas teorías son las llamadas teorías de Higgs y no sé si están familiarizados, son simplemente teorías que mantienen sana, por así decirlo, el modelo, es decir, no aparecen fantasmas, no aparecen inestabilidades, etcétera, y añade un nuevo grado de libertad extra, que es un grado escalar. Entonces, dentro de esas teorías, resalta el modelo Hordesky y Billon-Hordesky, que es una familia de teorías Dijos, los cuales, a grandes rasgos, lo que hace es defines una serie de funciones de densidad lagrangiana, de hecho son 5, y a partir de ella puedes construir cualquier teoría escalotensorial. Y de hecho, no sé si se logra ver muy bien, la relatividad general es un caso particular donde pues el 4 y el 5, es decir, estos términos, estas densidades se toman G4, G5 se toman cero, te hace esta densidad es L4 y L5 igual cero, la L3 también se toma cero, y entonces la L2 se toma simplemente como la proporcional a la masa de Planck al cuadrado, y automáticamente, perdón, la G4 se toma proporcional a la masa de Planck al cuadrado y la G2, si quieres poner constante cosmológica, pones algo proporcional a la constante cosmológica. Y eso te recupera la relatividad general. Las teorías FDR, por ejemplo, también que son teorías que por un mapeo se pueden llevar a una teoría escalar tensorial, también se pueden recuperar de aquí y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa o qué es una discusión? No, digamos, no es tanta discusión, sino es un modo de interpretarlo, es estos objetos que se pueden construir, que les voy a mostrar que se pueden construir en este tipo de teorías, ¿son fluidos escalares o son grados escalar de libertad?
Entonces, ¿cuál de las dos cosas podemos entender? La respuesta corta depende de a qué llames fluido escalar, depende a qué llames grado de libertad. Entonces, solo por si alguna vez escuchan alguien hablando, leen un paper, se pueden hablar de ellos indistintamente. Bueno, entonces algo rápido es un trabajo que presenté con ciertos colaboradores que trabajamos esta teoría de Hordesky, bien Hordesky, proponemos un modelo efectivo de bajas energías, donde simplemente aquí tenemos, noten que estos términos que están acá es lo que le había mostrado simplemente para construir una mini Boson star, es decir, lo usual, y lo que aparece son términos correctivos de bajas energía. Entonces, con estos términos correctivos aparecen fenomenología bastante interesante, que no voy a abordar acá, solo para comentarle que existen ese tipo de objetos, donde ahora las configuraciones pueden ser objetos ultra compactos, las configuraciones pueden tener una compacticidad mucho mayor que sus hermanas mini boson star, y aparece una fenomenología bastante rica. Y si ocurre que en el cierto límite, donde simplemente la amplitud central del objeto es mucho menor que esta cantidad que está acá, se recupera, si todos estos términos se pueden despreciar y se recupera lo que teníamos antes. Entonces, a modo de resumen de las familias de estrellas de bosones, espero no haber ido muy rápido, disculpen si lo fui. Entonces, tenemos las estrellas de bosones y todas estas se pueden conectar con los modelos de gravedad. Aquí van a aparecer las teorías alternativas, como les mostré de Hordesky, van a aparecer modelos newtonianos, que es lo que vamos a abordar, aparecen el caso de las Q-balls. También podemos cambiar el potencial, podemos poner un potencial cuártico, séptico, coseno, ahora les muestro cuál es, o podemos considerar más campos, campos complejos, real, pues acá por esta bueno, esto es una mezcla de con fermiones, etcétera. Ahora, de los potenciales, estos son los más conocidos. Como lo había comentado, el mini, que es simplemente el término de masa, que es el equivalente en el límite newtoniano. También aparecen los términos de autointeracción, que son el cuártico y el séptico. Aparecen también no topológicos, etcétera. Aquí lo más importantes son los cosenos hiperbólicos y los y los senos, porque son los que dan masas aún para la mini boson. Si pones este tipo de interacción, te dan masas perdón, compacticidades muy grandes y son objetos entonces ultra compactos y va a aparecer toda la fenomenología que van a tener un isco, etcétera. Bueno, entonces vamos a hablar algo de fenomenología de este tipo de objetos. Entonces, lo primero es, tenemos objetos campo escalares, lo que le voy a presentar es un trabajo que realicé con el profesor Luis Sureña y lo que hicimos es, consideramos una estrella con campo escalar y le pusimos una materia bariónica, en este caso fue fermiónica, y vemos si se podían construir esos dos objetos. El resumen del trabajo es, esto que está acá, no sé si se logra ver mi mouse, es la curva clásica que utilizarías para un fluido perfecto y una ecuación politrópica que obtendrías para una estrella de neutrones. Esta que está aquí, que casi no se ve, es la curva clásica que obtendrías para una estrella mini boson star. Y a medida que vas poniendo materia fermiónica, es decir, vas poniendo más presión o más densidad de fermiónica en el centro, que puedes ir conectando ambas curvas. Ahora, ¿por qué? Se preguntarán, ¿por qué es interesante esto? ¿Por qué es interesante este tipo de objetos? Bueno, aquí hay un trabajo, no es mío, pero del 2021, donde se propone de que ciertas problemáticas que están apareciendo, que las ecuaciones de estados actuales no pueden describir la compacticidad y la masa, bueno, la relación masa-radio de las estrellas de neutrones que se están observando. Entonces, una versión o una alternativa es que no estás viendo solo una estrella de neutrones, estás viendo una estrella que tiene campo escalar y tiene fermiones, y entonces es un conjunto de ellos. Y como se ve, siempre que consideras ese conjunto, pues tus objetos cambian las características, cambian su masa, su radio, y eso cambia su compacticidad. Entonces, este es un trabajo donde pues intentan también verlo. En este caso, lo que intentan es describir perfiles de ondas gravitacionales, y entonces donde chocan una estrella de neutrones que tienen campo escalar dentro con otra o con un agujero negro, y entonces los perfiles se ven afectados. Entonces, este es un trabajo que intentan explorar eso. Otra idea de estas estrellas de bosones es
considerar los halos de materia oscura. Entonces, eh, si están familiarizados, la mayoría, con uno de los grandes problemas mm, que es la materia oscura, y una de las evidencias observacionales que existe es simplemente la curva de rotación. Lo que ocurre es que las estrellas que están más alejadas del centro esperarías por Newton que caigan sobre uno sobre R y no decaen, y entonces lo que está diciendo es que hay más materia que la que ves. Y pues eso es lo que llamamos materia oscura. Entonces la propuesta es simplemente tomas estos objetos, estas estrellas escalares con campos escalares ultraligeros que pueden tener tamaño de un halo de una galaxia, y entonces pones su perfil y le pegas un Navarro Framewide, que es este, digamos, sería el core, sería el perfil del estrella neutrón, y el de afuera sería el Navarro, y intentas ajustar la curva de rotación y te das cuenta que le pega bastante bien para masas ultraligeras. Si mal no recuerdo, ese es un trabajo de la profesora Alma, de 10 a la menos 20 o 22, no recuerdo bien, y pues le pega bastante bien a los datos observacionales. Este es otro trabajo que hizo la profesora Argelia con su estudiante Talia y el profesor Alberto, donde prueban hacer el mismo ejercicio, pero con un tipo de estrellas escalares, son el Boson Star, que tienen una particularidad que más adelante les voy a comentar. Bueno, otra característica que tienen es que, y con esto es que pueden reproducir, en principio en los años 2015 se creía de que podían reproducir las observaciones de agujero negro. Es decir, se decía, bueno, lo que hay en el centro de la galaxia puede ser una estrella de bosones y simplemente en un agujero negro. Esto es una simulación donde comparan con un agujero negro tipo Kerr con una estrella de bosones con rotación, y pues, aunque a nosotros no se nos parece, a nivel observacional ellos concluyen de que se parece y por tanto pudiera ser que, que fuera un agujero negro, simplemente fuera una estrella de bosones. Lo que ocurre es que en el 2018, esto es un trabajo más actual, ya lo hicieron con mayor resolución, había más cómputo, y repitieron el mismo ejercicio. Aquí arriba van a ver Schwarzschild, aquí van a ver Kerr y aquí van a ver una estrella de bosones. Entonces, la conclusión de este trabajo es, primero, que la forma, aquí lo que pusieron fue un disco de acreción, que la forma del disco es más simétrica cuando tienes una estrella de bosones, eso está relacionado porque no tienes horizonte de evento, y que la sombra, por así decirlo, bueno, la sombra es menor. Entonces, evidentemente, observacionalmente, una estrella de bosones no podría reproducir lo que vemos, por ejemplo, en este caso en un Sagitario A. Ahora, hay un trabajo del 2022 donde repitieron este mismo análisis, pero ahora con estrellas vectoriales, estrellas de Proca. Y lo que concluyen es que la evidencia, bueno, las simulaciones lo que te dicen es que sí se parece. Estrellas de Proca, al ser vectorial, entonces ya pierdes esta simetría que se ve tan bonita y sí se logra parecer un poco más a un agujero negro. Hablando con el profesor Darío, que, digamos, que trabaja más en esto, me comenta que ellos sacaron, creo que lo sacaron hace poco, un paper donde ya prueban, si hace la simulación más tiempo, que esto no es correcto. Pero bueno, es también otra área de trabajo de, de los objetos, de las estrellas de bosones. Y por último, y este es el pie para empezar la plática de lo que le quiero comentar, pero no me he demorado mucho, es la estabilidad. Lo que se conoce de las estrellas de bosones es que si haces un gráfico, en este caso de frecuencia versus masa, vas a encontrar una configuración máxima, es decir, donde cambia. Y entonces, de la derecha hacia la derecha, todas estas configuraciones van a ser inestables. Y a la izquierda, todas van a ser estables. Entonces, estas inestables, ante cualquier perturbación, lo que va a ocurrir es que van a decaer a un agujero negro o van a decaer a un estable. Entonces, esa es la idea que había, y todo eso ocurre para el estado base, es decir, el estado con cero nodos en igual cero. Todas las configuraciones con uno, dos, tres nodos eran inestables. Entonces, esto es lo que se conocía. ¿Qué ocurrió después? Pues bueno, dijeron, vamos a ponerle autointeracción, y ahí se complicó la cosa. Entonces, esta sería el lagrangiano del campo escalar. Tenemos el término cinético, tenemos el término de masa y le ponemos un término de interacción. Si la asignatura es positiva, vamos a llamar que es repulsivo. Si es atractiva, entonces la asignatura de lambda
decimos que es, perdón, si la asignatura de lambda es menor que cero, decimos que es atractivo. Entonces, esto que simplemente está aquí es la constante de acoplamiento y nos va a decir qué tan fuerte o débil es la autointeracción. ¿De acuerdo? Entonces, para el estado base n igual cero se probó y desde 1988, el 90 se volvió a probar, de que para el estado base siempre se iba a encontrar algo parecido a esto. Se iba a encontrar una configuración de máxima masa, donde a partir de ahí iban a ser estables y iban a ser inestables. Lo que pasó y la complicación vino para los estados excitados. Antes, recordando, para los estados excitados todo era inestable. Ahora, para los estados excitados con autointeracción, empezaron a aparecer resultados discordantes. Entonces, todos estos resultados son por simulaciones. En primer paper, perdón, lo que dijeron era de que sí, eran inestables. En este segundo paper lo que dijeron fue que eran estables, que aparecían regiones de estabilidad y en este también lo afirman. Entonces, lo que decían los autores era que simplemente uno había tenido un tiempo de evolución demasiado corto y por eso no había visto la inestabilidad. Lo que decían los otros era que sus aproximaciones no eran correctas, etcétera. Y pues eso, perdón, y eso nos dio pie a decirnos, ok, estudiémoslo, hagamos un análisis analítico, numérico, pero no de simulaciones. Vayámonos al caso no relativista. Entonces, se pueden preguntar, ¿por qué vamos al caso no relativista si estamos viendo estrellas que son puramente relativistas? Bueno, lo que sabemos es lo siguiente. Si tienes algo que es estable en el límite, algo newtoniano, por ejemplo, el Sol, vamos a tratarlo así, tienes algo que es estable en el límite no relativista y lo vuelves relativista, o sea, lo hace más compacto, aumenta su compacticidad, entonces lo que puede pasar es que algo que es estable se vuelve inestable. Pero hasta mi conocimiento y hasta lo que se sabe, nada que es inestable en el límite no relativista se vuelve estable cuando lo llevas al límite relativista. Es decir, imagínate que tienes el Sol, que es hipotéticamente vamos a ponerlo inestable, y lo empiezas a compactificar y de pronto se vuelve estable. Eso en la naturaleza, hasta mi conocimiento, no ocurre. Entonces nuestra idea fue, pues estudiamos la estabilidad en el límite no relativista de estos objetos y veamos si nos salen inestables, entonces todo parecería ser que van a ser inestables si lo llevas al límite relativista. Si te salen estables, pues ahí no puedes decir nada. Puedes suponer de que se van a mantener estables si lo llevas al límite relativista. ¿Vale? Entonces, este fue nuestro primer trabajo. Este fue, nuestro primer trabajo en colaboración que incluyó el profesor Alberto y la idea fue lo que les comenté. Pues nos vamos al límite no relativista. ¿Qué tenemos entonces? Perdón. Este es un paper que salió el año pasado. Tenemos nuestra acción. Entonces tenemos la relatividad general descrita por el escalar de Ricci. Tenemos nuestra densidad de materia, que simplemente sería el término cinético, el término de masa y el término de autointeracción. Recuerden todo esto para autointeracción. Y lo llevamos al límite no relativista. Para hacerlo, simplemente consideramos el gauge de Newton. Consideramos también un ansatz para el campo escalar. Este ansatz lo que hace, este término lo que hace es que amortigua la frecuencia de las oscilaciones del campo escalar y entonces lo puedes considerar como límite no relativista. Se empieza a darle pesos a los potenciales y empiezas a darle peso a la función, al campo escalar, este que está acá, y a las derivadas. Una vez que haces todo eso, lo pones en esta acción, llegas a esta acción que está acá. Entonces noten lo siguiente. Aquí vamos a tener lo, la ecuación o lo que nos da la dinámica del campo escalar. Si lo ven, esta es la ecuación de Schrödinger. ¿De acuerdo? Entonces, esto que está acá es simplemente la ecuación de Poisson cuando dan la variación y este término que está aquí nos da el acoplamiento entre la gravedad y el campo escalar. Noten, este es un potencial, el potencial, y este sería el campo escalar. Entonces, hace la variación con respecto al campo, tienes esta ecuación que está acá, que se conoce como la ecuación de Gross-Pitaletsky, cuando tiene autointeracción, y hace la variación con respecto a los potenciales y hace la ecuación de Poisson. Entonces, nuestro sistema sería esto que está acá. Ahora, aquí introducimos un cambio variable, esta lambda mayúscula, pero está relacionado con la autointeracción de esta forma. Bueno, al hacerlo, nuestra conclusión es que
Este modelo que está aquí es capaz de describir en el límite no relativista cualquier potencial de autointeracción, siempre y cuando, y aquí viene el siempre y cuando, el potencial preserve la simetría 1, sea analítico el phi cuadrado en el origen y adicionalmente, perdón, entonces, si consideramos digamos, estas premisas, el potencial más general que puede construir es este, y todos estos términos que aparecen de esta serie se van a reducir en el límite no relativista a esto. Entonces, noten que el uno que como está multiplicado, sería el que estamos considerando nosotros, que les puse al principio, y aparecerían estas correcciones. Ahora, ¿qué ocurre? Estas correcciones solo van a ser importantes cuando el parámetro de perturbación, si el éxilo, sea de este orden que está aquí. Que es, entonces, nuestra conclusión o nuestro resumen es que todos nuestros análisis son válidos siempre y cuando estemos en esta región. ¿De acuerdo? Donde nuestro parámetro de la perturbación tiene que ser menor que este. ¿Vale? Bueno, ya poniendo todo el contexto, pues ahora solo viene pues hacer la matemática, ¿no? Tenemos nuestro sistema. Se puede probar de que este sistema tiene asociado este funcional de energía. De hecho, cuando empecé a trabajar en esto, me di cuenta que los matemáticos desde los años 70 ya lo habían más que estudiado este funcional. Entonces, se puede probar de que este funcional de energía está asociado a este sistema de Grossi-Tarski y Poisson. Podemos introducir variables adimensionales para poder hacer las cosas de manera numérica, de manera más fácil. Estos son los cambios de variables. Entonces, nuestro sistema es este, el cual se puede convertir en un sistema íntegro diferencial de esta forma, donde simplemente esto se parece mucho a lo que conocemos de mecánica cuántica. La única diferencia es que ahora nuestro operador Hamilton es diferente, ¿no? Tiene una, disculpe, tiene una corrección. Ok. Bueno, nuestros resultados es, bueno, vamos a considerar soluciones estacionarias. Este sería entonces nuestro ANSAT. Aquí vamos a tener el autovalor de energía del autoestado. Entonces vamos a considerar una esféricamente simétrica. ¿A qué me refiero? Vamos a decir que solo dependa de la parte radial, es decir, esta que sería la parte radial. Y lo que tendríamos que resolver sería este sistema. Y estas serían, por ejemplo, unas soluciones. Aquí lo que les muestro sería el caso n igual 0, que sería sin nodos. Aquí tenemos la línea roja, que es el caso repulsivo. Tenemos la línea azul, que sería el caso atractivo, y tenemos la línea negra, que sería sin autointeracción. Entonces, noten que si ponemos una autointeracción repulsiva, entonces el perfil se engorda. Eso tiene un poco de sentido. ¿Por qué? Porque si pones una autointeracción repulsiva, entonces vas a tener los gradientes de fuerza hacia afuera, van a ser mayores. Entonces necesitarías más masa para contrarrestarlo y formar el objeto. Mientras que si pones una autointeracción atractiva, eso favorecería a la fuerza de gravedad y por tanto que necesitaría menos masa para formar el objeto. Entonces, este sería un gráfico de masa versus R. ¿Por qué pongo masa 99 y radio 99? Porque por construcción, en principio el campo escalar es asintóticamente cero en el infinito. Entonces, lo cortamos donde sea el 99% de la masa del objeto. Ahora, noten qué ocurre. Si ponemos una atracción, perdón, un término de autointeracción atractiva, entonces aparece un máximo y se vira la curva. Mientras que en el otro caso, la repulsiva, la masa siempre crece. Ojo, no puede crecer hasta infinito porque va a llegar un momento en que la compacticidad de este objeto es grande y por tanto ya la aproximación no relativista no es correcta. ¿De acuerdo? Entonces, este es un gráfico de energía versus amplitud central y pasa lo mismo. La autointeracción repulsiva tiene mayor energía, mientras que la autointeracción atractiva tiene menos energía. Y esta línea negra, ¿por qué es una línea recta? Eso ocurre porque en el caso que no tienes un término de autointeracción, existe una libertad de escalamiento y entonces a partir de un perfil puedes construir todos los demás y existe una relación lineal entonces entre el autovalor de la energía y la amplitud central. El mismo ejercicio se repite para el caso de un nodo. Noten que aquí hay un nodo, pasa una vez por cero y después se va asintóticamente a cero. Y se repite lo mismo, lo único que cambia es que los objetos ahora son más masivos. Vean que aquí están en el orden 80, 90, aquí están en el orden de 100. Bueno, eh, entonces, ¿qué seguiría? Tenemos las configuraciones, ahora hay que estudiar la estabilidad, ¿no?
Lo primero que hicimos fue estudiar de una forma analítica. Si tienes el funcional de energía, tú sabes que si algo es estable, tiene que estar en un mínimo de energía, ¿no? Entonces, el mínimo de funcional de energía. Entonces, lo que hicimos fue pues, intentar tener algunos resultados analíticos. En términos de las variables adimensionales, el funcional de energía que les mostré se puede dividir o se puede poner de esta forma. Tenemos un término cinético, tenemos un término de autointeracción y tenemos un término de potencial. ¿De acuerdo? Donde cada uno viene dado por esta forma que están acá. Ahora, uno diría, pues bueno, lo ponemos numéricamente y ver qué pasa, encontramos un mínimo. Lo que ocurre es que esto no es tan fácil hacerlo. Si computar esto, no es, que es el inverso del laplaciano, no es tan fácil hacerlo, pero existe un pequeño detalle. Y no, si alguien ha estudiado el teorema de Derrick, se dan cuenta que él utiliza algo muy ingenioso, muy curioso. Se da cuenta que hay de, una libertad de escalamiento, es decir, y a partir de ahí construye toda la teoría. Pues una idea parecida fue la que desarrollamos y entonces lo que nos dimos cuenta fue que si tú el perfil, el campo escalar, lo sustituyes por esto, noten que escalamos por nu a la 3 medio y la parte espacial por nu. Entonces esto te deja invariante, lo pueden hacer la prueba, te va a dejar invariante el número de partículas. El número de partículas sería simplemente el integral en el volumen de esta cantidad, ¿vale? Entonces te deja invariante el número de partículas y esto es lo que deseas. Tienes un escalamiento, te deja invariante el número de partículas y por tanto puedes estudiar, ver qué ventajas te da ese escalamiento. Pues bueno, pones este escalamiento en el funcional de energía, este que está aquí arriba, y te queda esto que está aquí. ¿De acuerdo? Y me dirán, no, pero ¿para qué? Bueno, Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿sí? ¿Puedes repetir otra vez el argumento de que dejen variante el número de partículas? No me quedó muy claro aquí. Ah, ok, sí. ¿Por qué lo deja? O Sí, o sea, es consecuencia, dices, del escalamiento, ¿no? sí. Y entonces tú tienes un escalamiento que te deja invariante el número de partículas. Ok, 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 ya. Es decir, lo que haces es, sustituyes este ansat aquí, pero te das cuenta que también estás escalando la posición. Entonces Sí, vas a sí. hacer algo como R al Bueno, cubo. Y lo que te vas a dar cuenta es que te queda la misma ecuación para el número de partículas. No sé si me explico. sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, por mi parte, bien, Ah, gracias. sí, perdón. Perdón, no escuchaba. Entonces, a eso me refiero con que lo dejas invariante. Es decir, tomas este escalamiento, lo pones en la ecuación y llegas a la misma ecuación. Entonces, lo dejas invariante. Entonces, tienes un escalamiento que te preserva el número de partículas y vas a ver qué ventaja puedes sacarle a ello. Lo que hicimos fue repetir los mismos argumentos de Derrick. Entonces, sustituimos en el funcional de energía y nos queda esto que está acá. Y ahora calculamos la variación con respecto a nu, evaluado y ahora le explico por qué evaluado en nu igual a uno. Entonces calculamos la primera variación y la segunda variación. Y ahí es donde viene la ventaja. Lo evaluamos en nu igual a uno, ¿por qué? Porque en nu igual a uno lo que ocurre es que recuperamos las soluciones que están aquí. Entonces se puede probar, de hecho creo que están hechos en el primer paper para el boson, se puede probar que la primera variación del funcional de energía, lo que te va a quedar es simplemente esta ecuación. Entonces, si lo evalúas en u igual a uno, lo que vas a recuperar es que esta primera variación va a ser igual a cero. Y si es igual a cero, entonces puedes despejar este término que les había comentado que era difícil de calcular numéricamente y puedes sustituirlo simplemente como dos veces el término cinético más o menos tres veces el término de autointeracción. Lo sustituyes en tu ecuación del funcional de energía y para las soluciones estacionarias, esto es importante, soluciones estacionarias son estas que están aquí, que cumplen esto, ¿vale? Entonces yo puedo calcular el funcional de energía como menos el término cinético menos más dos veces perdón, el término de autointeracción. Ahora, también ¿qué ocurre? Tenemos la segunda variación. Entonces, de la segunda variación, que nos queda esto que está acá, podemos concluir de que vamos a tener un mínimo local. Entonces, si tienes un mínimo local, por tanto, es estable, vamos a tener un mínimo local siempre y cuando t menos 3f sea mayor que cero. ¿De acuerdo?
Entonces, estas son las dos conclusiones que pudimos sacar usando los argumentos de Derrick de este escalamiento. Y pues dijimos, vamos a validarlo numéricamente. Pues sí, vamos a considerar el caso atractivo. Entonces, construimos el caso atractivo. Si recuerdan que él había dicho t menos 3f tiene que ser mayor que cero para que tengas un mínimo local. Entonces, construimos esto es las amplitudes centrales y calculamos esta cantidad. Y lo que hicimos fue, ponías una amplitud central, hacías las integrales, etcétera, con el perfil y calculabas esta cantidad y lo fuimos. Entonces nos dimos, te das cuenta de que este punto que está aquí, a partir de este punto que está aquí, se vuelve negativo y por tanto ya no es un mínimo local. ¿De acuerdo? Entonces lo que está antes son estables, lo que está después son inestables. Y casualidad, bueno, no es casualidad, sino que validó nuestro resultado, es que este punto que está aquí coincide con este punto de máxima masa. Lo mismo hicimos para el n igual 1 y volvió a coincidir, para el n igual 2 y volvió a coincidir. Entonces, ya no estaba diciendo este argumento de que para el caso atractivo va a haber una configuración que nos va a determinar la estabilidad. Ahora, repetimos para el funcional de energía. Entonces, para el funcional de energía, ahora estamos calculando el funcional de energía. Si recuerdan, es toda esta cantidad que está aquí, usando para las configuraciones estacionarias. Y entonces encontramos, perdón, encontramos que si consideramos una configuración que está antes del máximo, recuerden que el máximo era en 1, pues son mínimos locales. Si consideramos una que sea en 1, pues es un punto silla. Si consideramos menores, bueno, mayores que 1, pues son puntos, no son mínimos, son máximos, son puntos inestables. Entonces, esto fue para el caso atractivo. Para el caso repulsivo no podemos decir mucho. ¿Por qué? Porque si recuerdan, no, aquí está, notado. Esta era la segunda variación, ¿no? Y entonces, si recuerdan, el caso repulsivo es con positivo. Entonces, esto siempre va a ser positivo y esto lo que nos está diciendo es que simplemente vamos a tener mínimos locales, pero no va a decir más nada de la estabilidad. ¿De acuerdo? Y pues ahora lo que hicimos fue, ya analíticamente no podemos sacar más nada, vamos a hacerlo numéricamente. Entonces, aquí voy a hacer un paréntesis de que la metodología que les voy a presentar es una metodología que desarrollamos en paper anteriores. Entonces, que son para las estrellas del bosón, se presentó el mismo problema. Hay un grupo acá que trabaja, que fueron los que presentaron y encontraron este tipo de soluciones y trabajan muy fuerte en este tipo de objetos y ellos habían llegado a ciertas conclusiones en el límite relativista, pero eran conclusiones que entraban en contradicción a veces y pues nosotros implementamos esta metodología que les voy a presentar en dos papers. Primero, una estabilidad radial, es decir, solo consideramos perturbaciones radiales, y ya después, que es la que les voy a explicar ahora, una estabilidad que considera perturbaciones más generales, es decir, ya fuera de simetría esférica. Entonces, esto que les voy a presentar ya es algo que habíamos presentado en otros papers, la metodología. Entonces, ¿en qué consiste la metodología? Vas a tomar tu campo escalar y lo vas a proponer el siguiente ansatz. Entonces, tienes el ansatz armónico, tienes tu solución de fondo y vas a tener tu perturbación. Entonces, noten que este es orden lineal, por eso decimos perturbaciones lineales. ¿De acuerdo? Entonces, para la perturbación, vamos a tomar una descomposición en modos. Normalmente en mecánica clásica se pone A exponencial de la frecuencia más A complejo por exponencial. Lo que ocurre es que eso no funciona aquí cuando tienes campo complejo y es bien conocido para los que trabajan con solitones que el ansatz que funciona es este. Entonces lo que tienes es A, dos funciones A más B que pueden ser complejas por una parte armónica donde este lambda es el que nos va a decir la parte real y la parte imaginaria, es decir, si tiene parte real diferente de cero, entonces es inestable, si tiene parte imaginaria es estable. ¿Por qué? Porque lo que vas a tener es, si tienes una parte real, esto va a crecer. Si tienes una parte imaginaria, lo que va a hacer es oscilar ante la perturbación. Entonces va a tener un objeto que lo perturba, si solo va a oscilar, pero no va a decaer su perturbación. No va a explotar o va a decaer en un agujero negro su perturbación. Ok. Entonces, después, para estas funciones A y B, le proponemos para una descomposición en armónicos, en este caso, sí, ok, armónicos esféricos, estos no son los tensoriales, las tensoriales son las del bosón, y entonces le hacemos esta descomposición, tomas estos dos ansatz, lo pones en las ecuaciones que les mostré acá, en esta que está aquí,
y después de un poco de talacha, llegas a estas ecuaciones que te van a decir la dinámica de las perturbaciones. Entonces, este es el sistema a resolver. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener lambda, que nos va a decir la parte, su composición, la parte real o parte imaginaria, nos va a decir si el modo crece o simplemente decrece y se queda oscilando. Y pues nos va a decir cómo se comporta A y B la perturbación. Aquí hay que resaltar de que este operador HL0 se define de esta forma, donde simplemente esta es este operador triangular L se define como la parte em, radial del operador laplaciano, es decir, el 1 sobre R, la derivada, menos este término que está relacionado con el momento, o está relacionado con el momento L que queramos ponerle aquí en el armónico, perdón, en el esférico, ¿no? Que queramos ponerle. Esta acá está relacionado, este es el inverso de este operador, está relacionado con el inverso del laplaciano, y más menos uno es porque subimos la autointeracción, ¿no? Entonces, más sería el caso repulsivo, este que está acá, y menos sería el caso atractivo. Perdón. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué siguió? Pues vamos a discretizarlo. Al discretizarlo, y la ventaja y el kit de esta metodología que desarrollamos es que al discretizar este sistema, entonces se nos convierte en esto que está acá. Este término que está aquí, bueno, o esto que estoy señalando es una matriz. Esto, A y B, simplemente están definidos así, sería simplemente un vector columna. Esto es un vector columna, entonces lo que tenemos aquí, ¿qué cosa es? Es un problema de autovalores. Entonces, literal, lo que tenemos que hacer es, programamos esto, lo ponemos en un código que calcula autovalores y autovectores y ya resolvimos el problema. Aquí hay sus pequeños trucos. El silo cero es simplemente diagonal del perfil. Este potencial efectivo está relacionado con el potencial gravitatorio y un cambio variable. Digamos, hay varios detalles que no les comento, pero pueden ver le aconsejo el primer paper para la parte radial y está bien explicado toda la metodología, ¿no? Pero la idea es que simplemente tenemos que resolver este sistema con un problema de autovalores. Y pues lo resolvimos, ¿no? Lo programas, lo pones en un código, ves convergencia porque esa matriz, la dimensión de esa matriz va a depender, va a tener dependencia del número acá, perdón, le escribo, va a tener dependencia con el número de componentes que quieras tener, es decir, si quieres llegar hasta x a la n-1, donde n es el número, en otras palabras, imagínate que haces una discretización de hasta 20 y cada paso es de 1, puedes llevarlo hasta 30, 40 y eso te va a aumentar las dimensiones de la matriz, ¿vale? Eso es a lo que me refiero. Bueno, entonces lo que tuvimos fue para el caso L igual 0, entonces L igual 0 no tienes momento, entonces no vas a tener componente L y simplemente es una perturbación radial. Y entonces para el caso L igual 0 lo que obtuvimos fue lo que esperábamos. Noten que empiezan a aparecer, esto es la parte real del autovalor. Y recuerden lo que les comentaba, la parte real del autovalor es la que está relacionada con que el modo crezca. Y si el modo crece, perdón, el modo de inestabilidad crece, automáticamente la configuración es inestable. Pues bueno, a partir de la configuración de máxima masa, para n igual 0, vimos que para el caso atractivo aparecen estos modos. Para el caso sin autointeracción y para el caso repulsivo no aparecen. Para el caso sin autointeracción es lo que está reportado. El n igual 0 siempre va a ser estable. Y para el caso repulsivo, pues esto es algo nuevo también. Encontramos que pues también es estable. Solo el caso atractivo presenta modos a partir de la configuración de máxima masa. Para n igual a 1, y aquí viene lo curioso, ¿no? Y lo que pues valida eh, una rama de argumentos o de paper que decían que se aparecían estabilidades. Entonces, para n igual a 1, esta negra que está acá es sin autointeracción, noten, solo en el Poisson. Y vean que sí aparecen modos inestables desde el principio, siempre hay. Para el caso atractivo, también siempre hay modos inestables. Pero noten que para el caso repulsivo, el rojo, hay regiones donde no aparecen los modos. Es decir, tienes modos inestables y después desaparecen los modos inestables y después vuelven a aparecer. Entonces hay ciertas regiones de estabilidad. Lo repetimos para n igual 2 y las regiones, aunque son más pequeñas, aquí por ejemplo hay una más pequeña, vuelven a aparecer.
Solo fíjense en los rojos, los negros siempre tienen inestabilidades. ¿Ok? Después lo repetimos para L igual a uno, es decir, ya si consideramos perturbaciones fuera de la simetría radial, y entonces para el n igual cero no aparecen modos, pero no importa, porque si ya tienes que para el caso radial tienen modos inestables, esa configuración es inestable. Pero para n igual a uno siguen habiendo regiones, la roja, que es la que nos interesa, de estabilidad. Y repetimos el análisis así sucesivamente para diferentes Ls y estas tablas son el resumen. Entonces, para el caso repulsivo, encontramos que siempre va a haber una región de estabilidad o configuraciones estables para configuraciones antes de la máxima masa. Después siempre van a ser inestables, no importa si es en igual 0, en igual a 1, en igual 2. Y para el caso atractivo, encontramos lo siguiente, que para el estado base siempre va a ser estable, no importa la perturbación que tengas, ven aquí diferentes celes, pero para n igual a uno va a haber una región de estabilidad. Es decir, va a haber ciertos valores de la amplitud central o ciertas configuraciones que van a ser estables. Si te vas de esta región, van a ser inestables esas configuraciones. Para n igual 2 lo que ocurrió fue que es cierto que, por ejemplo, para perturbación radial tenemos una región de estable, también para L igual a uno, pero, por ejemplo, para L igual 2 que es este que está acá, ya ninguna se solapan. Entonces decimos que es inestable. Entonces, este resultado lo comparamos con los funcionales de energía y lo que nos quedan son estas regiones de estabilidad. Y es algo curioso. ¿Por qué? Porque lo que nos enseñan es que para que una configuración sea estable tiene que estar en su mínimo de energía. Y vean que está en igual a uno, es estable, pero no es el mínimo de energía, no es la que menos energía tiene. Entonces, lo que se puede concluir es que en verdad es estable ante perturbaciones lineales, que fue lo que estudiamos. Ya si considera perturbaciones fuera del régimen lineal, probablemente esto se vuelva inestable y caiga a lo que sabemos que es el estado base, que sería este que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, ya resumo y terminando, en este trabajo lo que hicimos fue, estudiamos, bueno, intentamos abordar el problema de los estados excitados, la estabilidad de los estados excitados de las estrellas de bosones. Nos fuimos al límite no relativista basándonos en los argumentos que les di y concluimos que si existe una región de estabilidad para el caso con autointeracción repulsiva y que esta región siempre va a existir, no importa el término de autointeracción, siempre que estemos limitados a estos dos casos, a Schrödinger-Poisson, bueno, a la región de Fallio de Schrödinger-Poisson y Gauss-Pitayevsky. Ya si vamos regiones cerca del límite no relativista, etcétera, pues ahí nuestros argumentos no son válidos, pero esperamos porque sí validan ciertos resultados por simulación numérica de lo que les comenté, de ciertos grupos que dicen que aparecen estas regiones de estabilidad. Esperamos que estas regiones se mantengan. Y esa es la principal conclusión. Y por último, pues ya, pues esa sería la idea, más o menos grandes rasgos lo que le comentaba, y que debido a que usamos escalamientos, y si notan en ningún momento puse el valor de la autointeracción, porque la autointeracción está dentro del escalamiento, entonces estos resultados también son válidos para cualquier valor de la autointeracción. Lo único que va a pasar es que una vez que lo lleves a tus unidades físicas, en dependencia del escalamiento, esa región se puede poner más estrecha o más ancha, pero sí son válidos para cualquier valor de la autointeracción. Y pues esto sería todo. Pues aquí el artículo que les comenté es este, varios artículos que les presenté son estos. Este es un repositorio donde pueden encontrar todos los códigos, digamos, las implementaciones de los códigos. Y este es el repositorio del grupo donde pueden encontrar otros códigos, los papers, los trabajos que hemos hecho, algunos talleres, etcétera. Sería todo. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Armando. Pasamos a la sección de preguntas. ¿Alguien quiere comenzar? Adelante, Julio. Hola Armando, ¿qué tal? ¿Qué Muchas gracias tal? por la plática. Me gustaría primero hacerte una pregunta muy sencilla, muy básica. Por curiosidad, estas soluciones que nos enseñaste del 87, si no me equivoco, los Klein-Gordon ions, Ujú. ¿qué diferencia tienen? O sea, ¿qué es lo esencial que está detrás de que puedan existir en comparación, por ejemplo, de los teoremas de Nopelo que sabemos que aplican en agujeros negros? ¿Te refieres a esta o La cuál? siguiente, la que tiene el campo escalar.
¿Esta? Ajá. Perdón, sí. ¿Y cuál es la pregunta? Una disculpa. O sea, la pregunta como tal sería, sabemos que el caso análogo para agujeros negros no funciona por los teoremas de Nopelo, ¿no? Ujú, En este exacto. caso, ¿por qué sí funciona? En este caso, ¿por qué sí funciona? Ujú. Bueno, según el teorema de Nopelo de agujero negro, lo único que te dice es que tú no puedes diferenciar entre agujero negro porque solo puedes, bueno, sus características son la masa, el spin, me falta una, un Sí, momento, momento angular, carga y masa, ¿no? exacto. Entonces, disculpa si no encuentro la analogía, a lo que te refieres que aquí sí funciona. Ya, lo que pasa es que, bueno, tú puedes probar dependiendo del escenario, dependiendo la materia que le pongas, en lo particular campo escalar, Ujú. que es contradictorio el tener el horizonte con tener una solución escalar bien comportada. Pero es que estas soluciones no tienen horizonte. Sí, ajá, justamente, o sea, sé que no tiene horizonte, entonces quisiera saber si es lo único que está de fondo el que sí te permita tener las soluciones con escalar o Ah, hay algo más. bajo mi conocimiento, siendo de franco, no entiendo un poco bien la pregunta, pero bajo mi Ujú. conocimiento, estas soluciones, al no tener horizonte, no presentan la serie de problemas, por así decirlo, del teorema Nopelo, bajo mi conocimiento, digamos, básico del tema. Ahora, sí es cierto de que tú puedes construir configuraciones ultra compactas. Entonces, Ujú. estas configuraciones ultra compactas, lo único que aparece es un isco, pero siguen sin tener horizontes de evento. Claro. Entonces, es decir, ellas nunca presentan horizonte de evento, pero bueno, una manera de verlo también es, pues, si graficas el GRR, el término filmétrico, GRR, aquí no lo tengo, lo que pasa es que nunca pasa por cero, entonces no vas a tener horizontes. Pero eso nunca pasa, es decir, no tiene, estas soluciones ni las ultracompactas tienen horizontes, solo tienen isco, lo único que tienen. No sé si por ahí va la pregunta. Posiblemente, o sea, yo también desconozco la respuesta. Por ejemplo, el artículo de Bekenstein de los 70 que justamente tiene este escenario, pero considerando horizonte, ¿no? Y ahí está esa incompatibilidad de las dos cosas. Bueno, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Bueno, una curiosidad. En este caso, donde ustedes asumen, bueno, lo mencionabas, ¿no? Que en el límite de campo débil, ustedes estudian esta inestabilidad, ¿no? ¿No hay contraejemplos donde eh, sea inestable en ese límite, pero en relatividad general, ¿no? Yo la verdad no conozco. Digamos, yo no conozco. Esta colaboración fue con el profesor Olivier, el profesor Alberto y su estudiante Manuel, y ninguno conocíamos, buscamos y no. Entonces intentamos pensarle y normalmente ocurre al revés. Tienes algo que es estable y lo llevas al límite relativista y se vuelve inestable, pero al revés no conozco. Ok, y otra cuestión, bueno, aquí están justamente, ¿no? En esta parte de estudiar la inestabilidad lineal, pero si uno considera, pues, más altos órdenes, podría que una inestabilidad no ser inestabilidad, ¿no? También. Bueno, si partes del principio de que cada orden es subdominante, pues en principio no. Es que ahí entraría, si te sale eso es porque tu postulado de que digamos que el orden dominante es el primero, pues no sería válido. Eso ocurre, de Mm. hecho, eso ocurre en las teorías de Hordesky. Hay muchos trabajos que dicen de que cuando haces perturbaciones, las teorías de Hordesky te dan que velocidades de propagación de las ondas gravitacionales mayores que la velocidad de la luz. Y hay otros trabajos que dicen que si vas al orden superior, eso se corrige, Ujú. pero es porque estás suponiendo mal lo primero, es decir, que existe que puedes hacer una aproximación en serie donde cada orden es subdominante. Ok, bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Quiero que aprovechar algo con el profesor Julio. Respecto al teorema de Nopelo, ahora me estoy acordando de un trabajo de la profesora Alma, el profesor Alberto y el profesor Luis, que lo que hacen es lo que me viene ahora, que consideran esto que le comenté, algo de materia oscura, pero al final tienes un agujero negro interno. Y entonces, en principio, por teorema de Nopelo, habría un problema ahí grande. Y lo que ocurre, y eso lo probó, creo, el profesor Barranco, es que el tiempo de vida de esos objetos es muy grande. Entonces, el tamaño le da al universo.
Entonces sí, es cierto, el teorema de Nopelo se sigue cumpliendo, pero pues a fines prácticos ese objeto existe. No sé si también va por ahí. Por casualidad son esas cosas que les llaman scalar clouds. Ujú, exacto. Nada. Sí, supongo que va por ahí. Gracias. Vale. Vale, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, pues agradecemos nuevamente al doctor Armando. Gracias. Bueno, en breve vamos a estar enviándote la respectiva constancia. Muchas gracias, muy interesante la charla. Muchas gracias a Hasta ustedes por la luego. invitación. Hasta luego. Hasta Bye. luego. Buena tarde. Luego.